Hola, el día de hoy en la materia de lengua materna vamos a comenzar con la resolución de una guía de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una guía de estudio? Bueno, son diversas preguntas, actividades que nos van a ayudar a entender mejor un tema, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esta resolución y continuaremos con ella hoy miércoles, jueves y viernes. El día de ayer les dije que por cuestiones de salud tendré que ausentarme este día, pero que les dejaría este video previamente grabado. ¿De acuerdo? Entonces les voy a presentar cuál va a ser la guía, cuáles son las actividades que tienen que hacer el día de hoy y el día de mañana continuarán con la resolución de otras preguntas, pero con la Miss Ingrid Salazar. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartirles la pantalla para que ustedes sepan qué actividades vamos a hacer. Antes de iniciar, quiero compartirles la pantalla y vamos a estar viendo el siguiente video, ¿de acuerdo? Ya lo tengo previamente aquí y se los voy a compartir. Compartí una pantalla equivocada. Ok, me voy a poner en silencio. Perdón, no me puedo poner en silencio. Voy a poner una parte de este video para que lo podamos ir viendo, ¿de acuerdo? Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema del cuento y cómo escribir un cuento. El cuento es una historia o narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. Los elementos del cuento son el título del cuento, los personajes, el ambiente o el escenario, el tiempo y la narración. La narración está dividida en inicio, desarrollo y desenlace. Ahora te explicaré cada uno de ellos. Veamos uno de los elementos que son los personajes. Hay tres tipos de personajes. Los personajes principales, que son los personajes en torno a quien se desarrolla la historia. Son los más importantes en la historia. Por ejemplo, la princesa. El otro tipo de personajes son los personajes antagónicos. Estos son, por así decirlo, los malos del cuento, los que generan los conflictos o los problemas, quienes tratan de obstaculizar la vida del protagonista, por ejemplo, la bruja. Y por último están los personajes secundarios, que son los personajes que aparecen solo una vez o unas cuantas veces. Por ejemplo, los señores que aparecen solo una vez en el cuento. Ahora te explicaré qué son los ambientes o los escenarios. Estos son el o los lugares en los que se lleva a cabo la historia. El cuento puede tener más de un escenario. Por ejemplo, nuestro cuento puede iniciar en un castillo, pero en el nudo del cuento se puede cambiar el escenario a un bosque. Uy, perdón por el comercial, chicos. No lo veía venir, listo. Otro elemento del cuento es el tiempo. Este es cuando se desarrolla el cuento, pero no te confundas. Aquí no es necesario que pongas una fecha en específico. Cuando hablamos del tiempo en los cuentos, se pueden utilizar frases como hace muchos años, algunos años atrás, hace pocos años atrás. Ahora veamos la estructura de un cuento. Primero está la introducción, inicio o planteamiento, que es la parte inicial de la historia. Se presenta la mayoría de los personajes, menciona cuándo y dónde sucede la historia. Algunas frases que se utilizan en la introducción del cuento son: había una vez, érase una vez, hace varios años, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, en un país lejano.
Quizá hayas escuchado o visto algunas de estas frases en los cuentos que has leído o escuchado. Bueno, en la introducción comenzamos diciendo y describiendo a los personajes principales. Además, se describe el escenario en el que se lleva a cabo la historia. La siguiente parte de la narración es el desarrollo o nudo, que es la parte en la que se presenta el conflicto o problema de la historia. Aparecen los personajes antagónicos. Aquí se describe más a detalle la historia, apareciendo un problema a resolver. Además se nombra a los personajes antagónicos o los malos de la historia, por ejemplo la bruja o el ogro. Estos serán quienes en ocasiones causarán los problemas o los conflictos. Algunos ejemplos de frases que se utilizan en el nudo o desarrollo de los cuentos son: de repente, cuando menos lo esperaba, de pronto, un día, cuando despertó, sin darse cuenta, fue entonces cuando. Estas frases se ocupan para ir contando qué va pasando o ocurriendo en el cuento. Veamos la última parte de la narración, que es el desenlace o el final. Aquí es donde se soluciona el conflicto. Se explica cómo es que se solucionó el conflicto y termina el cuento. Aunque algunos cuentos no dicen cuál es la solución, es la manera de que el lector interprete o cree una solución al conflicto del cuento. Las frases que podemos encontrar en el desenlace o el final son: por fin le dijo que, finalmente, y así concluyó. Fin, así fue como, por último, fueron felices por siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ok, chicos. Bueno, ahora que hemos visto este video, ahora que hemos visto este cuento, ¿qué les pido? Que vayamos y que abran su archivo, que es la guía que van a hacer el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, compartir. Les comparto ahora sí la guía. Y aquí tenemos, dice, español, ¿cómo escribir un cuento? Como ya lo mencionaba, una guía de estudio nos va a ayudar a desarrollar actividades, más bien habilidades, y recordar temas que hemos visto. Nosotros vimos el tema de elaborar un libro álbum. ¿Recuerdan que fue nuestro primer tema? Entonces, vamos a estar trabajando sobre ese apartado, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les muestro. Nos dice aprendizaje esperado, escribe narraciones de invención propia. Es decir, que es lo que espero, que ustedes escriban un cuento y lo creen con su imaginación. Ya vimos el video o parte de él y nos dice la pregunta número 1. Él, tenemos un espacio, es una historia o, nuevamente, breve de hechos, una vez más, protagonizada por un reducido de. Ahora, la siguiente nos dice, el cuento, una línea para que pongan ustedes su respuesta, es una serie de, nuevamente, ustedes completarán estas partes con uno o varios, dentro de un contexto, ponemos otra palabra y otra palabra. ¿Qué les recomiendo? Que regresen a este video para que puedan, quizás si no tuvieron la oportunidad de captar esa información, pues lo regresan y lo ven nuevamente, ¿sale? La pregunta 3 nos dice, ¿cuáles son los 5 elementos del cuento? Y tenemos 5 recuadritos, ¿vale? Aquí anotarán cada parte. Les recomiendo que si pueden imprimir esta guía, lo hagan. Si no, la copien en su cuaderno y la vayan elaborando, ¿vale? Después nos dice 4, el cuento tiene un o planteamiento. 5 también tiene un desarrollo o y termina con un o final. Ahora nos dice la parte 6, escribe un cuento. Para ello primero escribe quiénes serán los personajes. Los personajes mínimo deben ser 3.
mínimo debe haber 3. Ustedes tienen la idea de algunos cuentos que son sus favoritos. Por ejemplo, Caperucita Roja, Los 3 Cochinitos, Hansel y Gretel, ¿sale? Ustedes recuerden su cuento favorito y verán que sí tiene estas partes, tiene personajes principales, que como ya nos mencionaba el video, son en los que se basa más la historia, ¿vale? Por ejemplo, en Caperucita Roja, ¿cuál sería el personaje principal? Pues Caperucita, ¿no? A ella es la que le pasan las situaciones principales. ¿Cuál sería el personaje antagónico? O el malo, decía en este video. Exacto, el lobo. Ajá, el lobo sería el antagonista. Y algún personaje secundario, nos decía el video, algunos personajes que aparezcan 1 o 2 veces, ¿sale? Podría ser su mamá de Caperucita, ¿no? Al principio cuando le entrega la comida. El cazador, ajá, que aparece solo en la parte final de la historia. La abuelita, no lo podemos olvidar, claro, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes traten de recordar un cuento que les guste para que se inspiren en él o creen uno nuevo, ¿de acuerdo? Ahora nos dice, 7. Escribe los escenarios que tendría tu cuento. Mínimo deben ser 2. Puede ser en un castillo, en un bosque, en una escuela, en un parque, en una playa, ¿sale? La idea es que ustedes imaginen y suelten su imaginación para que puedan crear esta historia. El 8 nos dice escribe el cuento, perdón, escribe el título que tendría tu cuento, ¿vale? Y por último nos dice redacta tu cuento. Tenemos este apartado del título, inicio. ¿Qué vamos a poner en inicio? Bueno, había una vez, hace muchos años, en un lugar muy lejano, una playa muy colorida y transparente, donde bla, 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 lo que ustedes imaginen, ¿sale? Desarrollo, cuando empiezan a ocurrir los sucesos importantes. Por ejemplo, ay, me se me ocurre algo. En aquella playa tan hermosa había una niña a la que le gustaba nadar muchísimo. Esta niña se llamaba Flori. Y a Flori le gustaba mucho nadar, pero no tenía su chaleco salvavidas. Entonces, ella se encaminó al mar y sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua. Entonces, de pronto vieron que venía un tiburón. Sus amigas que estaban en la playa vieron que se acercaba un tiburón. Rápidamente corrieron. ¿Vale? Ese es un ejemplo, ¿sale, chicos? Y al final, ¿cómo se solucionó este problema? Continuaré dándoles un ejemplo. Cuando las amigas de Flori se acercaron a la playa, demasiado asustadas, se dieron cuenta que lo que pensaron que era un tiburón, en realidad era un niño con una aleta muy colorida. Muy semejante a la de un tiburón. Y vaya que se asustaron. Después, una vez que Flor y sus amigas salieron del mar, se fueron a una palapita a descansar y tomar una agüita fresca de Jamaica. Y, por ejemplo, ¿sale? Traté de irle dando un inicio, un desarrollo donde se generan los problemas y un final, ¿vale? Eso es lo que espero que ustedes realicen en esta primera parte de la guía. Les voy a colocar, más bien, Miss Ingrid les va a colocar su siguiente actividad el día de mañana, que muy probablemente va a ser sobre cuentos. Ella les pondrá una lectura y ustedes tendrán que resolver algunas preguntas sobre los cuentos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué les pido? Que por favor envíen sus evidencias. Voy a crear junto con este video una asignación en Edmodo para que ustedes puedan ahí incluir sus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, yo les envío un saludo. Los quiero ver mañana y nos vemos pronto.
¿Sale? Cuídense, esto lo dejo todo en el modo para que no haya ninguna duda. Nos vemos. Hasta mañana. Bye.